Amén, bendito sea Dios. Vamos a la sesión 16 de esta serie Firmes a Cristo, basado en 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo a los que te oyeren. Ya. Estamos viendo el tema de la responsabilidad. Esta es la cuarta sesión acerca de esto. Hemos visto ya 4 temas y estamos a un poquito más de la mitad del quinto tema, basado en Hebreos 6 del 1 al 3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. De las enseñanzas elementales de Cristo son 6 y son los siguientes. Primero, arrepentimiento de obras muertas. Segundo, fe en Dios. Tercero, doctrina de bautismos. Cuarto, imposición de manos. Quinto, resurrección de los muertos. Sexto, juicio eterno. Ya hemos visto lo que Jesús enseñó acerca del arrepentimiento, la fe en Dios y bautismos. Del arrepentimiento hemos visto lo siguiente. 10 verdades, 10 obras muertas. Respecto a la fe en Dios hemos visto 14 verdades, 5 señales de poca fe, 5 señales de mucha fe. la meta inicial es aprendernos los 6 cimientos y luego cuántas verdades enseñó Jesús, cuántas obras muertas, la fe en Dios, cuántas verdades, cuántas señales de poca fe, cuántas de mucha fe. Y una vez aprendido eso, pues vamos más allá, vamos a aprendernos las verdades, vamos a aprendernos las obras muertas, vamos a aprendernos las señales. Y vimos la doctrina de bautismos la semana pasada, que es Estilo de vida. cada bautismo es un estilo porque bautismo es estar inmerso, es estar sumergido en algo. Un médico que está todo el día en el hospital está bautizado en la medicina porque su vida gira alrededor, es algo que hace continuamente y diario. Estas 9 cosas tenemos que ejercitarlas todos los días, escúchenme, todos los días tenemos que hacerlo. Primero, en la nube. Segundo, en el mar. Tercero, de Juan. Cuarto, bautismo en Cristo. Quinto, en el cuerpo. Sexto, bautismo en agua. Séptimo, en el espíritu. Octavo, bautismo en fuego. Y noveno, en sangre. ¿Cómo ejercitamos esto todos los días? Pues bueno, el bautismo en la nube es acción de gracias por... Todos los días hay que darle gracias a Dios por las cosas buenas que nos ha dado. El segundo, que el mar, acción de gracias por lo malo. Todos los días hay que darle gracias a Dios por las cosas que no nos gustan. Tercero, el bautismo de Juan. Todos los días debemos estar conscientes de la segunda venida de Cristo, recordarla. De allí la importancia de la cena del Señor, porque recordamos la segunda venida de Cristo, estar conscientes, pendientes de que Cristo puede llegar, no mañana, hoy, en este momento. En Cristo, cuarto, tiempo con Dios, orar y leer. Todos los días tener un tiempo de comunión con Dios, porque hemos sido bautizados en Cristo. Debemos tener comunión con Él, conocerlo a través de la oración y de la palabra. Luego es el bautismo en el cuerpo, congregarnos regularmente. Deberíamos congregarnos todos los días y no necesariamente ir a un lugar, pero podemos hacerlo de uno en uno, por teléfono, pues virtualmente. Hay muchas maneras. Nuestra meta debería ser esa, congregarnos todos los días. Sexto, En agua es pacto público de la fe. esto es, lo hacemos una vez, pero el resto de nuestra vida tenemos que manifestar a todos los que nos rodean que somos cristianos, que le pertenecemos a Cristo. Séptimo es el bautismo en el Espíritu. Eso tiene que ver con el testimonio, con testificar de Cristo, con servir y con ejercitar los dones espirituales. Todos los días deberíamos practicar también esto. El octavo es... En fuego, purificación por las Todos pruebas. los días tenemos algún tipo de prueba, todo eso nos va purificando y perfeccionando. Y el noveno es el bautismo en sangre, que es crucificar la carne con sus pasiones y deseos, morir, negarnos a nosotros mismos todos los días. Incluye el martirio, pero cada día muero, dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo, refiriéndose Pablo a su bautismo en sangre. Entonces es importante entender que todos los bautismos están vigentes para nosotros los creyentes hoy en día. Los bautismos no son rituales ni liturgias religiosas, sino estilos de vida que debemos adoptar en semejanza a Cristo.
Debemos entenderlo así para tener la plena certeza y seguridad de nuestra indestructible y eterna unión con Cristo y los unos con los otros, de manera que estemos completa y totalmente seguros de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, porque al vivir con la seguridad de nuestra salvación, podemos vencer todo lo que venga a nuestras vidas y en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Desde el momento en que creímos en Jesús y lo recibimos, Dios nos bautizó en Cristo, nos hizo uno con Él y en Él por toda la eternidad. Asimismo, al mismo tiempo que nos bautizó en el cuerpo de Cristo, esto es, nos hizo miembros de la iglesia de la familia de Dios al ser engendrados espiritualmente por Dios. Una vez que hemos creído y sido salvos, entonces nos toca dar el primer paso de obediencia en la vida cristiana y ser bautizados en agua como testimonio público de nuestra fe y a partir de ahí el resto de nuestra vida vamos a dar testimonio. No nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A partir de ahí debe comenzar una vida de oración, de acciones de gracia y de esperanza en la segunda venida de Cristo, de compañerismo con otros creyentes y discipulando. Entonces es por esos medios por los cuales Dios nos bautiza en el Espíritu Santo y en el proceso de nuestra santificación somos bautizados en fuego por Dios para poder vivir en santidad y a medida que testificamos de Jesús a todos los que nos rodean, vamos experimentando el bautismo de sufrimiento por amor a Cristo y su causa, porque vamos a ser odiados, perseguidos, vituperados, calumniados y asediados no solamente por el mundo, sino también por la carne, el diablo y sus demonios. Si vivimos en estos 9 bautismos, inevitablemente tendremos la convicción plena de que el Padre que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y estaremos ciertísimamente seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguros hasta que Jesús nos lleve con él. Vamos ahora a ver las supuestas contradicciones 81-88, igual un flachazo breve nada más. Supuesta contradicción 81. ¿Fue envuelto el cuerpo de Jesús en especias antes de sepultarlo según las costumbres fúnebres judías? Vean lo mañoso que son estos tipos. Dice que sí y que sus discípulas lo presenciaron. Ojo, no hay ningún versículo en Juan 19 que diga que las discípulas presenciaron cuando lo ungían. Eso es mentira. Pero ellos dicen esto y como los cristianos no leen, pues se la tragan, ¿verdad? Ya desde aquí está descalificada esta supuesta contradicción, pero vamos a darle respuesta. Y luego dicen que se contradice porque en Marcos 16:1 dice que fue envuelto en una sábana y las mujeres compraron y prepararon especias para venir a ungirle. Vamos a ver la respuesta 81. En ningún lugar de Juan 19 y 20 dice que las Discípula. discípulas presenciaron que ungía el cuerpo de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas describe que ellas vieron dónde ponían el cuerpo y cuando Jesús José. lo envolvía en una sábana, obviamente no pudieron ver dentro de la cueva cuando lo ungieron tal como lo describe. Si vamos a los usos y costumbres de esa época, tomaban el cuerpo, lo envolvían en una sábana, lo metían a la cueva y dentro de la cueva lo ungían. Pues era obvio, no ibas a estar a la intemperie ahí por si llueve. Ellas vieron que lo envolvieron y lo metieron y no pudieron ver adentro de la cueva. Eso es obvio que no pudieron. Entonces no se contradice. Además de que las discípulas no vieron cuando lo ungían. Eso es mentira. Descalifica esta contradicción, pero bueno, le dimos respuesta de todos modos. La 82 dice, ¿Cuándo compraron las mujeres las especies? dice en Marcos 16, después que pasó el sábado, compraron especias. Y dice Lucas 23 que antes compraron especias. O fue antes o fue después. Y esto tiene una respuesta tan sencilla si tan solo escudriñamos, como dijo Jesús, escudriñad las escrituras. De nuevo, o como casi en todos los casos, el contexto.
Y poner atención a las palabras nos da la respuesta sencilla a esto. Al escudriñar descubrimos que en los evangelios se describen 4 grupos de mujeres diferentes. Y óiganme, 3 Marías Magdalenas distintas. Las mujeres de Marcos 16:1 son diferentes a las de Lucas 23:55 al 56. Por tanto, no hay contradicción. Un grupo compró las especias después de sábado, otra las compró antes. ¿Cuál es el problema? Son 2 grupos de mujeres diferentes. Está hablando de personas diferentes. No hay contradicción. Lo que pasa es que ellos no leen bien, no escudriñan. Vamos a la 83. ¿A qué hora del día visitaron las mujeres el Esta sepulcro? se resuelve con el mismo argumento que la anterior, porque dice, pero bueno, esta es muy, muy absurda porque pudieron haber puesto otros, ¿eh? Yo les podría haber puesto otro que parece que se contradice, pero aquí de verdad que es absurdo, porque dice en Mateo 28:1 al amanecer, y dice en Marcos 16:2 ya ha salido el sol. La verdad da risa, pero bueno, vamos a responderle. Esta es una de las más fáciles de resolver si tan solo conocemos los usos y costumbres de los tiempos de Jesús. Miren, en internet hay mucho material sobre los usos y costumbres de los tiempos de Jesús. Te ayuda a entender las parábolas, las frases, los dichos, porque lo que significaba en ese entonces no necesariamente significa hoy. De acuerdo con el entendimiento general de la población e incluso de las autoridades judías, el amanecer y ya salido el sol son sinónimos. Eso se puede corroborar en otros pasajes de la Biblia. O sea, tantito sale un rayititito de sol, los judíos le llamaban amanecer o le llamaban ya salió el sol. ¿Dónde se contradice? Pues está diciendo exactamente lo mismo. De hecho, comparando distintas versiones, algunas dicen amanecer, otras dicen ya salido el sol, porque es exactamente lo mismo. La 84. ¿Con qué propósito fueron las mujeres al sepulcro? Otra vez el mismo argumento pasado, ¿no? En Marcos dice que fueron para ungir el cuerpo de Jesús, en Mateo 28 para ver el sepulcro y en Juan 20 sin ningún motivo especial, no especifica. Respuesta 84. La pregunta de esta supuesta contradicción está mal planteada y es ambigua, porque en Marcos 16 son 3 mujeres las que van al sepulcro, en Mateo 28:1 son 2 mujeres y en Juan 21 es una sola mujer. ¿Se refiere a todas las mujeres en los 3 pasajes o a las mujeres que fueron en cada pasaje? Sea como fuere, se puede resolver fácilmente con el simple conocimiento de que eran 3 grupos distintos de personas con propósitos distintos. Si van a un concierto o al mercado 3 grupos de personas diferentes, pues cada quien va con un propósito diferente, ¿verdad? Pues cada cabeza es un mundo, son personas diferentes. 85. Una gran piedra fue colocada en la entrada del sepulcro. ¿Dónde estaba la piedra cuando las mujeres llegaron? Dice aquí en Marcos 16, vieron que la piedra había sido removida. En Lucas 24 encontraron la piedra removida. María Magdalena vio la piedra quitada, pero en Mateo 28 dice que las mujeres, estas mujeres, y ahora ya estamos viendo, ya entendemos, que son los 4 grupos de mujeres diferentes, presenciaron cuando el ángel descendió y removió la piedra. La piedra todavía estaba puesta. La respuesta es muy sencilla. De nuevo, se trata de distintos grupos de mujeres y el Espíritu nos revela en Mateo que el primer grupo de ellas atestiguó cuando el ángel removió la piedra, razón por la cual María Magdalena y los otros 2 grupos de mujeres, cuando llegaron al sepulcro, vieron removida la piedra. Entonces no hay No hay ninguna ninguna contradicción. contradicción. 86. ¿Le dijo alguien a las mujeres que había pasado con el cuerpo? Dice aquí en Marcos 16 que sí, un joven les dijo. En Lucas 24, 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y en Mateo 16, un ángel les dijo. Pero en Juan 20, a María nadie le dijo nada. Entonces dicen, mira, se contradice, ¿no? Porque creen que María es la que se menciona en Marcos, Mateo y Lucas, pero la María Magdalena de Juan es diferente a la de Mateo, a la de Lucas y a la de Juan. Vamos a la respuesta.
De nuevo, habiendo establecido que Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen a mujeres diferentes llegando en tiempos distintos a la tumba. Primero llegan las dos que presencian la remoción de la piedra. Mientras se van, llega María Magdalena, no ve a nadie y corre a dar aviso a Pedro. Mientras va, llegan las otras. Y así fueron, pues, llegando. En las notas, en el PDF, allí hay un desglose por horario, en cada porción de tiempo, quiénes llegaron, qué es lo que hicieron, y uno entiende perfectamente bien cómo estuvo esto, que eran 4 grupos diferentes de mujeres y la Biblia lo especifica. 87. ¿Cuándo se encontró María Magdalena con el Jesús resucitado y cómo reaccionó? Dice aquí que María y las otras mujeres se encontraron con Jesús cuando volvió en su primera y única visita al sepulcro, abrazaron sus pies y lo adoraron, dice Mateo 28:9. Habla de una María Magdalena aquí. Pero dicen ellos que en su segunda visita al sepulcro, María encontró a Jesús fuera del mismo y no pudo reconocerlo. Pensó que era el jardinero, ¿verdad? Le dijo, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Y Jesús le dice, María, y ella le dice, Raboni. Raboni, y conocemos la historia. ¿Cuál es la respuesta a esto? La María Magdalena de Mateo 28 había venido junto con otras mujeres con Jesús desde Galilea en Lucas 23:55. La María Magdalena de Juan 20 es aquella de la cual sacó 7 demonios y los siguió desde Capernaum. Y Lucas 7:1, 8, 1 al 3, junto con otras mujeres que sanó. Entonces, mujeres sabían que desde Galilea habían pues venido con él, pero en Capernaum reclutó o le empezaron a seguir otras a quienes había sanado Jesús, entre las cuales estaban María Magdalena y a Clara, de la cual sacó 7 demonios. Era un nombre muy común, María Magdalena era un nombre muy común. Es como las María Guadalupe de hoy, hay un montón por todos lados, igual en esta época. Y la 88. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús a sus discípulos? En Mateo 28 les dice, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y en Juan 20:17, ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre. Y te dice, ay, se contradice porque dice 2 cosas diferentes, pero esta se resuelve con el mismo argumento que hemos estado presentando. Si hemos entendido bien la revelación del Espíritu de los 4 evangelios respecto a Jesús, podemos deducir que Jesús envió los 2 mensajes, uno por medio de María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, y el otro por medio de las que habían atestiguado la remoción de la piedra. Por lo tanto, no hay contradicción aquí porque son 2 mensajes por medio de 2 personas. A una les dio un mensaje y a otra les dio. ¿Y por qué hizo eso Jesús? Porque así es Jesús. Él no da toda la revelación a una sola persona, la reparte entre su cuerpo. Por eso tenemos el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago. La revelación, una sola verdad repartida entre muchos. Así es como opera Dios. Vamos a continuar con el tema de la responsabilidad, el cimiento número 4 dentro de este tema, y es la imposición de manos. Vamos a ver el video de la enseñanza. Imposición de manos. Serie Cimientos de la enseñanza de Cristo. Miguel Ángel visitó un día a Rafael, pero encontró que el gran pintor estaba ausente. Como el criado le preguntara su nombre, respondió trazando en una muralla las líneas de un rostro humano. Cuando volvió Rafael, su sirviente le refirió que el visitante no había dado su nombre y que solo había trazado unas líneas en la pared. El artista contempló aquellos trazos y exclamó admirado: solo puede ser la mano de Miguel Ángel. Así como las manos del artista Miguel Ángel tenían un sello inconfundible, del mismo modo lo tienen las manos de Dios, cuando Él muestra su poder y favor para con nosotros. Jesús vive en nosotros y quiere usar nuestras manos para poner su sello de bendición y sanidad. ¿Has usado tus manos en nombre de Jesús para edificar y servir a los demás? ¿Conoces los propósitos para los cuales debemos imponer manos en el nombre de Jesús? Pidamos a Dios que use nuestras manos y nos enseñe a hacerlas extensión de las suyas. La imposición de manos es algo que debemos practicar todos los creyentes. Sin embargo, se ha llevado a 2 extremos. No se practica por el temor a participar
en pecados ajenos o ser contaminado con demonios, o bien se realiza con fanatismo y sin discernir su significado, atribuyéndole poderes mágicos a quienes lo realizan. Debemos conocer lo que la Biblia enseña sobre la imposición de manos para ejercitarlo adecuadamente, tomando a Jesús como ejemplo. Examinemos en las Escrituras los 10 propósitos de la imposición de manos. El primer propósito de la imposición de manos es bendecir. Marcos 10:16. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Contrario a lo que se piensa, la imposición de manos no tiene que ver únicamente con las cosas espirituales, sino que es algo que debemos ejercitar frecuentemente, sobre todo entre esposos y los padres con los hijos. Jesús vive en nosotros y Él quiere tocar a otros usando nuestras manos, así que debemos bendecirnos unos a otros, principalmente en la familia, demostrándonos afecto mutuo al bendecirnos unos a otros. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para bendecir en la vida cotidiana? Cuando entendemos la enseñanza elemental de Jesús respecto a la imposición de manos, descubrimos que tenemos en nosotros mismos las herramientas para bendecir y desplegar y transmitir el poder de Dios. Debemos entender que somos simples y sencillos conductores de la bendición y el poder de Dios. En nosotros no hay ninguna virtud. Tal como alguien que toca una fuente de electricidad de alta tensión es impactado y sacudido por ella, cualquiera que esté en contacto con él también es sacudido. Del mismo modo es con Dios, por medio del Espíritu Santo, la fuente de alta tensión de la bendición de Dios. Pero la inmensa diferencia entre el poder y la bendición de Dios y la electricidad es que la bendición y el poder de Dios son benéficas y no dañinas como la electricidad. Además que dependen del ejercicio de nuestra fe y de nuestra voluntad para transmitirlos. Si yo no los transmito, si yo no tomo la iniciativa, pues estoy guardando, me estoy reteniendo la bendición para mí. Frecuentemente deberíamos poner las manos sobre nuestros hijos, el esposo a la esposa al esposo, a aquellos que viven en el hogar bajo el mismo techo, por medio de un abrazo, una palmadita, un apretón de manos, una caricia, todo en un entorno de respeto, santidad y pureza. Cuidémonos de ser religiosos y no convertir la imposición de manos para bendecir en un ritual religioso, porque cuando descubrimos esto ya todos los viernes va a ser viernes de imposición de manos para bendecir. No, es un acto sencillo, debe ser algo natural, al grado de que después de dar un simple saludo afectuoso, las personas puedan experimentar el amor y la bendición de Dios en sus vidas, fluyendo de nosotros hacia ellos. De vez en cuando deberíamos poner las manos sobre cada uno de nuestros hijos, de vez en cuando o frecuentemente, y bendecirlos en oración. Los judíos tienen como costumbre cada día de reposo el bendecir a sus hijos, pero para muchos se volvió ya un ritual vacío, simplemente repiten palabras por repetir y no tienen significado. A nosotros nos puede pasar lo mismo si de pronto establecemos un día, ¿no? El día de bendecir a nuestros hijos e imponerles las manos. Debemos hacerlo de manera espontánea y frecuente, guiados por el Espíritu Santo. Incluso podemos bendecirlos mientras duermen, poniendo tierna y delicadamente nuestras manos sobre sus cabezas para no despertarlos y espantarlos, y bendecirlos con la palabra, orando en nuestro corazón en silencio. Debemos pedir a Dios sabiduría para saber cómo bendecir por medio de la imposición de manos a los hijos, a la esposa, al esposo, a los familiares, a los amigos y a todas las personas que nos rodean, tal y como dice el Espíritu Santo en 1 de Pedro 3, 8 y 9, que dice: finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose, dice todos, fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen
bendición, que podamos afirmar, como dice la Escritura en Números 23:20, he aquí, he recibido orden de bendecir, porque en Romanos 12 nos manda el Espíritu Santo, bendice, bendice, bendice. He aquí, he recibido orden de bendecir, dice Número 23:20. Él dio bendición, Dios dio bendición y no podré revocarla. Que seamos esos canales, esos conductores de la bendición de Dios y podamos bendecir a otros mediante la imposición de manos. Y al hacerlo, somos doblemente bendecidos, porque la Escritura dice, Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir, que Dios nos permita ser de bendición a todos los que nos rodean. Y como sal y luz que somos, bendecir a los que tenemos cerca mediante la imposición de manos. Que el Espíritu Santo nos guíe en este aspecto. El segundo propósito de la imposición de manos es sanar enfermedades. Las enfermedades pueden ser incurables, como lepra y ceguera. Mateo 8 del 1 al 3, Marcos 8, 22 al 25. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. O también pueden ser enfermedades diversas. Lucas 4:40, Marcos 6:5. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Claramente dice la Escritura que Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Cada vez que Jesús y sus discípulos sanaron enfermos, lo hicieron mediante la imposición de manos o la declaración de fe de manera individual, uno por uno. No hay registro bíblico de sanidades grupales o masivas y, aunque en ocasiones Jesús sanó a multitudes, lo hacía uno por uno, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, y por eso es que a veces le tomaba hasta 3 días enteros para hacerlo. El poder para sanar enfermos ha sido dado a todos los creyentes, y no es exclusivo de los líderes o de quienes tienen el don o el ministerio de sanidad. A todos y cada uno de los creyentes se nos ha prometido que impondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Todos los que hemos recibido a Cristo debemos poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, ya que es una de las señales que seguirán a todos los que creen. Jesús imponía manos para sanar desde fiebres hasta enfermedades incurables. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para sanar enfermos en la vida diaria? Es impresionante cómo la sanidad de enfermos y los milagros son parte de las enseñanzas elementales de Jesús y deberían ser de lo más normal en la vida de cada creyente. Jesús claramente profetizó en Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen, a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Otra cosa muy importante es saber que Jesús nunca nos pidió que oráramos por los enfermos, nunca nos mandó oren por los enfermos, que es lo que hacemos normalmente, oramos por los enfermos, sino que nos mandó que los sanáramos. Sanen enfermos. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el dador de los dones y el ejecutor del poder de Dios por medio de nosotros. Y todos, sin excepción, todos, como creyentes en Jesús que somos, debemos imponer manos sobre los enfermos y sanarlos. Obviamente, no todos los creyentes tenemos dones de sanidades, pero sí es una realidad que todos los creyentes podemos ejercitar y fluir en ese don tan especial y necesario, porque los dones del Espíritu son dados de dos maneras, de manera permanente o de manera temporal o circunstancial. Quienes tienen el don de sanidad de manera permanente lo usarán todos los días, toda su vida, y su ministerio girará en torno a sanar enfermos por doquiera que vaya e independientemente de lo que hagan y dónde y a quiénes sirvan. Lo mismo será para cualquier otro don espiritual recibido de manera permanente. Sin embargo, los que no tienen el don de sanidad de manera permanente pueden fluir en ese don y usarlo cada vez que se presente la necesidad. Quienes no tienen el don no lo usarán todos los días, y su ministerio no girará en torno a sanar enfermos, sino en torno al don que han recibido del Espíritu: enseñanza, predicación, evangelismo, profecía, etc. Pero, y aquí está el gran pero que hace la diferencia, cuando se les presente un enfermo o el Espíritu Santo los guíe, entonces pueden sanar enfermos, porque Jesús dijo que es una de las señales que seguirán a los que creen. Entonces, todos podemos sanar enfermos, sea de manera permanente o temporal. ¿Cómo entonces podemos imponer manos para sanar enfermos en la práctica? Porque la mayoría no lo hace porque no sabe cómo hacerlo. No sabe que tiene la autoridad de Jesús para sanar, aun cuando no tenga ninguno de los dones de sanidades. Pero si obedece el mandamiento de Jesús de sanar enfermos y se atreve a hacerlo, puede descubrir si tiene algún don de sanidad o si solamente fluye en la sanidad cuando al Señor le place o cuando se necesite y se presenta la necesidad. Entonces, la Escritura sí nos enseña cómo sanar enfermos, tomando como ejemplo al Señor Jesús y sus enseñanzas. Vemos en la vida de Pablo cómo sanar enfermos de manera práctica con base a la historia de Hechos 28 del 7 al 9. El barco donde iba Pablo como preso naufragó allí, se quedaron algún tiempo, y dice que en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, se llamaba Publio, y él, dice, recibió y hospedó solícitamente a Pablo y a los suyos. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y aquí viene lo que hizo Pablo. Primero dice que entró a verle. Segundo dice, después de haber orado. Tercero, le impuso las manos. Y cuarto, le sanó. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Aquí vemos los 4 pasos. El primer paso es entrar a ver al enfermo. Yo te aconsejo que hagas una lista de los enfermos en tu familia y que los visites. Y cuando los visites, lo primero que hagas sea llevarlos a los pies de Cristo, que crean y reciban a Jesús. Su salvación es más importante. O si se te acerca alguien y te pide que ores por él para que sea sano, que lo primero que hagas es que te asegures que ya se salvó. Paso 1, llevarlo a los pies de Cristo. Paso 2, orar antes de imponer las manos. ¿Qué vamos a orar? Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia y que manifieste su poder por amor de su nombre. Pidámosle que glorifique el nombre de Jesús dando sanidad al enfermo. Al orar también es importante hacer un pacto con Dios de no dar la gloria a nada ni a nadie, sino solamente al nombre de Jesús. Pedirle al enfermo también que se comprometa a no dar crédito ni a la iglesia, ni a los hermanos, ni a ti que vas a orar por él,
sino que cuando sea sanado, porque tienes que asegurarle que va a ser sano, porque así dijo Jesús, les testifique a todos que fue Jesús de Nazaret quien lo sanó y nada más. Pídele a Dios que te revele si hay algún impedimento, algún obstáculo que te dé discernimiento, y es posible que mientras oras, Dios te revele algún obstáculo en ti o en la persona, sea orgullo, soberbia, pecado, amargura, falta de perdón, obstinación, rebeldía, etcétera, que puedan impedir la sanidad. Si se trata contigo, ponte a cuentas con Dios. Y si se trata de la persona, sé muy prudente y ministrale, como el Espíritu te guíe para que perdone, para que se arrepienta. Entonces, primer paso, salvación. Segundo paso, orar. Tercer paso, imponer las manos. Simplemente imponerlas, no imponerlas y orar. A veces tenemos tan arraigado eso que ponemos las manos y empezamos, oh Padre, te pido que lo sanes. No, primero oras y después le pones las manos. Así le hizo Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Si es posible y no es vergonzoso, poner las manos en el lugar donde la enfermedad está. Es muy prudente que si es una dama, le pidas a una dama o a tu esposa, que es lo más correcto que vaya contigo, que le ponga las manos. Pedirle a otro que lo haga. O hacerlo tú si es un hombre. Ya que puse las manos, viene el cuarto paso. Entonces, paso 1, llevarlo a los pies de Cristo. Paso 2, orar. Paso 3, poner manos. Paso 4, sanar al enfermo. ¿Cómo? Declarando por fe su sanidad con base a la promesa de las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, si dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, te obedecería. ¿Cuánto más una enfermedad? Le puedes ordenar a la enfermedad que se vaya. Puedes declarar algo así como esto: en el nombre de Jesucristo, yo declaro sanidad en este cuerpo y ordeno a la enfermedad que se vaya por el poder del nombre de Jesucristo, que está sobre todo nombre, que se nombra aún sobre el nombre de esta enfermedad, pues escrito está que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga fuimos todos curados, porque escrito está que él llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero. Hagámoslo, atrevámonos. ¿Y qué si no se sana? Eso ya es un asunto de Dios. A nosotros nos toca obedecer y a Dios le toca sanar. Hagámoslo. Vamos a llevarnos sorpresas increíbles y Dios va a ser glorificado. El tercer propósito de la imposición de manos es resucitar muertos. Mateo 9, 18 y 25, Marcos 5, 23. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Pero cuando se les hizo salir, entró él. Tomó de la mano a la niña. Y ésta se levantó. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. El cuarto propósito de la imposición de manos es hacer milagros. Marcos 6:2. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? El quinto propósito de la imposición de manos es hacer señales y prodigios. Marcos 16:18, Hechos 5:12. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos,
y estos recobrarán la salud. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Los milagros y señales y maravillas han seguido a los creyentes durante toda la historia del cristianismo. Jesús prometió que las señales seguirían a los creyentes y que las obras que él hizo, incluidos los milagros, sanidades, señales, prodigios y resurrección de muertos, nosotros también las haríamos, y que aún mayores obras que él haríamos, porque iba al Padre y nos enviaría al Espíritu Santo. El libro de los Hechos registra que con gran poder los discípulos hacían milagros y que por sus manos eran hechas señales y maravillas. Pedro y Pablo resucitaron muertos mediante la imposición de manos. Hay registros históricos desde el año 100 después de Cristo del cumplimiento de la promesa de Jesús de evidencias de milagros, señales, maravillas y muertos resucitados en el nombre de Jesús mediante la imposición de manos. Los milagros, sanidades, señales y prodigios han sido documentados a través de toda la historia del cristianismo y se tienen registros y evidencias de Justino, Irineo, Montano, Tertuliano, Novaciano, Antonio, Hilarión, Macrina, Ambrosio, Agustín de Hipona, Gregorio de Tours, Gregorio el Grande, Vladimiro de Rus, Francisco de Asís, Vicente Ferrer, los Waldesianos y Martín Lutero, entre muchos otros, todos ellos creyentes en Cristo que fueron usados por Dios. El historiador Eusebio cita a Ireneo 160 años después de Cristo. Algunos creyentes en realidad y sin duda alguna echaban fuera demonios y las personas que eran limpiadas de tales espíritus inmundos llegaban a creer y eran recibidas en la iglesia. Y más que eso, como dijimos antes, a los muertos eran resucitados y nos acompañaron durante muchos años. En el año 300 después de Cristo, Jerónimo escribe la vida de Hilarión y relata respecto a muchos milagros, sanidades y expulsiones de demonios que ocurrieron durante su ministerio. Agustín de Hipona documenta en el 400 después de Cristo en su libro La ciudad de Dios una lista de los milagros que él atestiguó, entre los cuales está una mujer y un hombre resucitados. En 1400 después de Cristo se describe en el libro La vida de los santos a Colette de Corbie como una creyente que hacía multitud de milagros y señales y que resucitaba muertos. Si investigamos a fondo y con seriedad podemos descubrir que los milagros, incluido la resurrección de muertos, han estado presentes en toda la historia de la iglesia cristiana. Y hoy en día se sabe que muertos resucitados en el nombre de Jesús por creyentes comunes en comunidades remotas de China y algunos otros países, especialmente donde hay persecución. Los milagros, señales y prodigios son para hoy y es por medio de la imposición de manos que podemos realizarlos. Pidamos a Dios nos enseñe a usar nuestras manos no solo para lo espiritual, sino también para asuntos de la vida diaria y para resolver todo tipo de problemas. Que Dios nos guíe. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para hacer milagros, señales y prodigios en la vida diaria? La respuesta a esta pregunta es similar a la anterior, de cómo ejecutar la imposición de manos para sanar enfermos. En 1 Corintios 12 se nos enumeran 9 dones sobrenaturales que el Espíritu Santo reparte a cada creyente como Él quiere y como Él decide. Y uno de esos dones es el de hacer milagros. Acabamos de leer en la Escritura que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. En Hechos 8:13 dice la Escritura que Simón el mago en Samaria veía las señales y grandes milagros que hacía Felipe. En Hechos 9:11 dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. En 1 Corintios 12:28 el Espíritu Santo dice que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Jesús prometió que señales seguirían a los creyentes, así que los milagros, señales y prodigios también deben ser parte de nuestra vida diaria. Los milagros deberían ser lo normal. Entonces, para poder responder
la pregunta, ¿cómo podemos ejercitar la imposición de manos para hacer milagros, señales y prodigios en la vida diaria? Tenemos que entender que los milagros, señales y prodigios no están limitados a las campañas evangelísticas y a la obra misionera en los lugares recónditos, en la selva, sino que los milagros, señales y prodigios están al alcance de cualquier creyente y tenemos que usar nuestras manos, porque la mayoría de los milagros que Jesús hizo, los hizo en la vida cotidiana, en la vida diaria. En una fiesta de bodas hizo el milagro de convertir el agua en vino. En el campo multiplicó los panes y los peces. En el mar ocurrió una pesca que se conoce como la pesca milagrosa, cuando era imposible que se pudiera pescar. Cuando tuvo que pagar impuestos, mandó a Pedro que echara el anzuelo y el primer pez, ese traía dentro una moneda con el cual se pagó el impuesto de Pedro y de él. Entonces debemos saber que los milagros sí existen y debemos usar nuestras manos osadamente ante situaciones cotidianas y de necesidad. Yo he oído testimonios increíbles de misioneros y de siervos de Dios que conozco y que me lo han contado y que han tenido testigos de eso, como uno que iba en la sierra en su carro y de pronto hubo una fuga en el tanque de gasolina y hasta arriba de la sierra el carro se quedó sin gasolina y iban de subida. Lo que hicieron pues fue imponer manos sobre el tanque, prender el carro y continuaron, subieron toda la sierra, bajaron toda la sierra, llegaron hasta donde iban sin una gota de gasolina en el tanque. Ese es un milagro. Otro siervo de Dios igual estaba en la obra y el carro simplemente se le apagó, un carro automático de esos que no prenden empujados. Él simplemente se bajó, le puso las manos, le ordenó al motor que funcionara, lo prendió otra vez y el carro arrancó y llegó a donde iba. Otro milagro impresionante de alguien muy cercano a mí fue que el carro se le quedó parado pasando la caseta de México-Puebla. Él sí sabe de autos, abrió el auto y vio que estaban flameados todas las bujías. Entonces las quitó para limpiarlas y escuchó una voz que le dijo: prende el auto, cierra el cofre, prende el auto y vete. Y no vio a nadie alrededor, dijo: esto fue Dios. Se fue con las bujías, le dio al switch y el auto prendió y llegó hasta donde su cuñado estaba. Y le dijo: mira, y el carro estaba prendido. Y le dijo: no, un carro sin bujías no puede caminar. Y le dijo: pues mira. Y abrieron el cofre y el carro estaba sin una bujía y estaba prendido. Y este hombre no le quedó otra más que creer que Dios existe y que los milagros existen. En mi caso personal, hace como unos 20 años yo tenía un CPU, tenía que entregar un informe al otro día muy importante y la computadora simplemente se quemó. Yo la abrí y el procesador estaba quemado. Una computadora no puede funcionar sin un procesador, pero Blanquita le pedí que viniera, que le pusiera manos, que le ordenara que funcionara, nada más para que yo pudiera imprimir. Y yo no lo podía creer, pero yo tenía el procesador aquí en la mano, le puse el botón encendido, encendió, abrí el archivo, lo mandé a imprimir, hasta hice una copia. Y en cuanto acabó, ¡pum!, se apagó otra vez y obviamente no volvió a prender. ¿Cómo prendió sin el procesador? Ese es un milagro, son cosas inexplicables. En otra ocasión, yo venía con 2 misioneros en el auto, ellos son testigos, ellos lo vieron, ninguno de los 3 lo podíamos creer, el carro se me sobrecalentó, veníamos del Reclusorio Norte ya para la casa y en la carretera, ahí se nos quedó. Se sobrecalentó, revisé, no tenía una gota de aceite, estaba totalmente seco, conseguimos agua porque todo el agua se le había pues consumido y recordé que yo traía una botella de aceite atrás, fui y pues sí, esa botella de aceite para autos pues tenía como
una quinta parte, como unos 150 mililitros, cuando mucho. Póngale 200 mililitros. Casi nada, era muy poco lo que pues tenía. Y en la carretera allí simplemente me acordé de esto. Dije, los milagros son para la vida práctica, para las necesidades prácticas. Pusimos manos, ordenamos al aceite que se multiplicara, se lo echamos y le hicimos así, y ahora sí que le hacíamos para que cayera hasta la última gota. Le metí la bayoneta y cuando la saqué, de estar en cero, totalmente seco, y varias veces lo hice, los otros 2 misioneros lo hicieron, y nada, cuando la saqué estaba al nivel perfecto, y lo metió el otro y le limpió y estaba al nivel perfecto, y nos fuimos así, fui a una gasolinería de todas maneras y estaba en el nivel perfecto. Esos son los milagros. Los puede hacer en la vida diaria, en la cocina, lo puede hacer con sus equipos, lo puede hacer en su trabajo. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy y los hace a través de nuestras manos. El sexto propósito de la imposición de manos es establecer diáconos en la iglesia. Hechos 6:6. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. La organización del liderazgo de la iglesia desde sus inicios está muy claramente definido en los Hechos y todo el Nuevo Testamento. Cada iglesia era liderada por 2 o más líderes, a quienes la Escritura denomina ancianos, como veremos más adelante. La iglesia en Jerusalén era dirigida por 3 ancianos, Pedro, Jacobo y Juan. La iglesia de Antioquía por 5. Los ancianos se dedicaban enteramente a los asuntos espirituales y debido a eso levantaban discípulos que les ayudasen con las cosas materiales, a quienes la palabra se refiere como diáconos. Diácono significa servidor y no es un título opuesto, sino una actividad delegada para servir a Dios por medio de servir a los demás en asuntos materiales como acarreo, servir comida, ayuda, aseo, finanzas, etc. El séptimo propósito de la imposición de manos es establecer ancianos en la iglesia. Tito 1:5. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Anciano significa maduro espiritualmente y tampoco es un título o jerarquía, sino una actividad delegada para servir a Dios ocupándose de los asuntos espirituales como la oración y el ministerio de la palabra, para enseñar y preparar a los santos para la obra del ministerio. Anciano es lo mismo que obispo. Anciano se refiere al carácter del servicio, mientras que obispo se refiere a la responsabilidad del siervo, la cual es supervisar, gobernar, predicar, enseñar y pastorear, dirigiendo a los creyentes para que realicen la obra del ministerio. La iglesia debe ser gobernada por varios ancianos, de los cuales saldrán apóstoles. El octavo propósito de la imposición de manos es enviar misioneros. Hechos 13:3. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Una vez establecidos ancianos y diáconos, se debe imponer manos de entre los ancianos que el Espíritu indique, para enviarlos como misioneros a levantar iglesias a donde Dios los dirija. El noveno propósito de la imposición de manos es ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Veamos 3 ejemplos en el libro de los Hechos y cómo lo hicieron. 2 apóstoles a los creyentes en Samaria. Hechos 8 del 15 al 17. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo.
Apóstol tampoco es un título o puesto, sino una actividad y significa enviado o misionero. Y tiene la facultad para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Pero no solo ellos la tienen, sino también los discípulos. Un discípulo a un pecador recién convertido. Hechos 9:17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo por un discípulo y, después que fue enviado, su ministerio era no solamente predicar y bautizar en agua, sino también ministrar el bautismo en el Espíritu. Un apóstol a 12 creyentes. Hechos 19 del 6 al 7. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. El bautismo en el Espíritu es algo que debemos tener todos los creyentes. Puede venir por la imposición de manos de un discípulo o de Dios directamente. También podemos tenerlo pidiéndole en oración. El 10º propósito de la imposición de manos es ministrar dones espirituales. 1 de Timoteo 4:14, 2 de Timoteo 1:6. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual dado por el Espíritu Santo. La imposición de manos es para que ese don sea descubierto o salga a la superficie. También es para despertar o avivar los dones, debido a que podemos descuidarlos por no ejercitarlos. En el contexto, vemos que la lectura, la exhortación y la enseñanza son el medio por el cual los dones son cuidados o cultivados. De manera que lo que se recibe mediante la imposición de manos se puede apagar. Asimismo, la cobardía y la falta de poder, amor y dominio propio son señales de que no estamos llenos del Espíritu ni estamos ejercitando los dones que hemos recibido. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para establecer líderes y ministrar el bautismo y dones espirituales? ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para establecer líderes y ministrar el bautismo y los dones espirituales? Bueno, son 3 preguntas en uno. Imponer manos para establecer líderes, imponer manos para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo, imponer manos para ministrar dones espirituales. Contestemos una por una, todas están asociadas. En la cuestión de establecer líderes, de los 10 propósitos de la imposición de manos, la única que está restringida a no imponer las manos con ligereza, la única ocasión o el contexto en el cual dice no impongas las manos con ligereza, que es razón por la cual casi nadie impone manos, pero no entiende que únicamente está restringido a esto, a establecer líderes, nos dice que no lo hagamos con ligereza y no participemos de pecados ajenos. Se refiere a que cuando vamos a reconocer el liderazgo de alguien, cuando vamos a establecer diáconos y ancianos, cuando vamos a establecer líderes, no lo hagamos por preferencia, porque nos cae bien, porque es nuestro amigo, porque nos da dinero, por interés. Tampoco lo hagamos si sabemos que hay un pecado que están practicando. Dice que nos podemos contaminar, podemos participar de los pecados de ellos. Entonces,
Por eso es que debe hacerse esto con oración, con ayuno y después imponer manos para establecer líderes en la iglesia, ancianos y diáconos. Ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Deberíamos constantemente en las reuniones, aquellos que no están llenos con el Espíritu Santo, llamarlos y ponerles las manos y en el nombre de Jesús clamar, pedir a Jesús, que es el que bautiza en el Espíritu Santo, que los bautice. Tenemos que hacerlo, simplemente es poner las manos y orar y pedir a Dios, Señor, bautiza con el Espíritu Santo. Seguir lo que la palabra de Dios dice, pero a través de las manos. Dice que Pablo impuso las manos sobre 12 hombres y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y la tercera, imposición de manos para los dones espirituales, para ministrar los dones espirituales. Pablo a Timoteo le dice, no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado por la imposición de mis manos, por la imposición de las manos del presbiterio. Habla en otro lugar. Fíjense, Dios nos ha dado a cada uno dones espirituales y esos dones los podemos transmitir a otros por medio de la imposición de manos, pero no se trata de andar diciendo, ¿quién quiere dones? Yo tengo. No, es algo que el Espíritu Santo coordina, dirige, da discernimiento. Él es el director, Él es el patrón, Él es el jefe, Él es el gobernador. Y Él nos va diciendo, de pronto uno siente el impulso, pon tus manos sobre Él y transmítele. Ministrale el don espiritual que has recibido tú. Yo lo he hecho varias veces. A veces se acercan a mí algunos y me dicen, hermano, yo siempre he querido hacer esto y el otro y puede orar por mí, y oro por ellos y les ministro, les doy el don que tengo. Y cada uno deberíamos hacer lo mismo, guiados por el Espíritu Santo. Pablo visitó a los de Roma, dice, para comunicarles un don espiritual. Esa palabra comunicarles es transferirles, pasárselos. Y es una bendición que hemos recibido dones de Dios y podemos transmitírselos a otros. Obviamente tiene que ser en un contexto de ser guiados por el Espíritu Santo, de ser movidos por el Espíritu Santo, y de esa manera pues ejercitamos la imposición de manos para establecer líderes, que tiene que ser sin preferencias, sin acepción de personas, sin consentir el pecado, no con ligereza, de ministrar el bautismo con el Espíritu Santo a los que no lo están, y de ministrar o comunicar o transferir dones espirituales conforme Dios nos vaya a guiar. Examinemos por último las restricciones de la imposición de manos, que única y exclusivamente se aplican al establecer ancianos y diáconos y al enviar misioneros. Primera de Timoteo 5, 20 al 22. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No se debe imponer manos a los que insisten en pecar, con prejuicios, con parcialidad. La mayoría malinterpreta esta orden del Espíritu Santo y por eso tienen temor de imponer manos y no ejercitan ni practican la imposición de manos. Este mal entendimiento ha producido una falsa doctrina con la cual siembran temor en la gente, aun de saludar a otros o de siquiera tocarlos por el peligro de lo que esos falsos maestros llaman la transferencia de espíritus, transferencia de pecados y toda clase de transferencias dañinas. Y esa falsa creencia ha privado a muchos creyentes sinceros de disfrutar los beneficios de la imposición de manos y de ver manifestado el poder de Dios en sus propias vidas,
y en las de los que los rodean. Incluso dicen que no se debe tocar a los endemoniados, porque el demonio se nos puede meter a nosotros, ni a los enfermos porque nos contagiamos, ni a los muertos porque el espíritu de muerte nos puede acosar. No hay nada más equivocado que eso. Jesús tocó a endemoniados, leprosos, enfermos y muertos, y los liberó, los limpió, los sanó y resucitó. Jesús nos confirió a nosotros el mismo poder, el poder del Espíritu Santo. Debemos rechazar esas falsas doctrinas y comenzar a ejercitar la imposición de manos tal y como lo enseñó Jesús, sobre todo para bendecir, para sanar y hacer milagros, sanidades, señales y prodigios. Tarea número 16. Seguir poniéndose al corriente con las tareas previas si aún no lo has hecho o empezado a hacer. Felicito a los que ya lo han estado Sí, haciendo. ya hay muchos que mandan. Sí, están mandando y ya tengo la lista de los que me faltan. Si te llega un mensaje recordándote es porque no has enviado una sola tarea hasta el día de hoy. Una sola. Algunos han mandado 2 o 3 y como que se quedaron allí, les vamos a dar un poco más de chance, pero ya vamos a empezar a presionar a los que no han enviado una sola. De verdad, vale la pena. Es a tu ritmo, pero digo, tampoco tan lento, pues, o sea, tampoco tan lento. Ya vamos en la 16ª Aquí está un semana. ejemplo claro. Hace unos días dijo a su ritmo y ahorita dijo no tan al ritmo. Bueno, ya llevamos Entonces, 4 la misma meses persona- ya te dimos chance 4 meses. Ya, La misma persona dijo dos cosas diferentes. 4 meses, digo, ya después de 3 meses y casi 4, dije, bueno, No. una semana más, bueno, ya 4 meses es el límite, ya te voy a empezar a decir, hey, apúrate con las tareas, empieza por lo menos una cada mes, ya llevarías 4 tareas, ¿ok? Y resolver el cuestionario 4 de los cimientos, parece que ya está claro, ya les aclaré algunos y así nos vamos a ir con el 5, el 4, el 5 y el 6. Bendiciones. Continuamos pues con la pregunta a los misioneros. Comparte tu experiencia personal respecto a cómo has ejercitado la imposición de manos en tu vida y en tu Esto ministerio. es emocionante porque vamos a oír testimonios de milagros, de cosas sobrenaturales. Adelante, continuamos pues. Poner las manos, cuestión podríamos llamar de accidente, aunque no hay ni accidentes ni casualidades. Yo no había nunca había practicado la imposición de manos, hasta un buen día que estábamos en la casa de ustedes ahí en la Ciudad de México. Y y teníamos un grupo muy bonito en la casa que Dios nos dio, casi empezando, después unos meses después de haber salido de la prisión. Y andaba yo como loquito, ya sabes, algo bien compulsado, bien tocado de Dios, ¿no? A evangelizar. Y había evangelizado, había pasado el mensaje a algunos matrimonios, algunos varones, y estos pues trajeron a sus esposas, hicimos un grupo muy bonito en casa. Pero yo me acuerdo que la primera vez que me llamaron, estábamos en ese grupo de matrimonios, y me habló un amigo que estaba en un grupo de AA, y había una muchacha ahí con ellos que manifestaba pues rasgos así de estar poseída, ¿no? Primero pensaron pues que era producto del alcoholismo y de eso, pero no, porque la muchacha pues ya tenía algún tiempo ahí. Este muchacho me había ido a visitar la prisión, ya había visto pues algo, ¿no? Como Dios había empezado a transformar mi vida. Y me acuerdo que él fue el que me habló por teléfono, y me dijo, oye, fíjate que tenemos una persona de esta manera y pues no sé si podrías venir. Yo insisto, pues estaba tiernito, recién salido de la prisión y me acuerdo que lo primero que tuve pues fue duda, dije, no, pues ahora sí de las cosas que oímos y que aprendemos, ¿no? No, pues eso, echar fuera demonios es para los pudos, ¿no? Para los que tienen una estatura espiritual así, ya como robles. Y me acuerdo que dije, mira, yo la verdad no puedo, le dije, pero déjame consultar.
Y ya hablé, me dieron un teléfono, hablé a unas personas, me dieron un teléfono de una persona, de unas personas que tienen el Ministerio de Liberación. Y pues resulta ser que, pues que yo hablé a los teléfonos estos que me dieron y hablé con una de esas personas y me dijo, hermano, yo ahorita de momento pues no puedo, pero dígame los datos y le puedo agendar una cita para dentro de unos 15 días. Dije, no, pues dentro de 15 días, pues ya se le metieron más chamucos, ¿no? Dije, no, pues como para 15 días. Me sentí, la verdad, decepcionado y le colgué, le di las gracias y le colgué. Y ya le hablé a mi amigo por teléfono, me dijo, no, es que necesitas venir, dice, porque aquí está el asunto en serio. Pues estaba un muchacho ahí, imagínate, yo estaba nuevo y estaba un muchacho ahí conmigo, de los que acababan de recibir al Señor, y estábamos con los matrimonios ahí en casa. Pues dije, pues ni modo, vamos. Y ya fuimos a ver a esta persona, llegamos, y pues sí estaba la chamaca ahí, pero loquita, mano. Y pues yo me acuerdo que cuando llegué, y la verdad con pena, le soy sincero, yo tenía pena porque yo no sentía capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces yo les pedí de favor que me dieran un lugar donde estuviera yo a solas con ella. O sea, el hermano que iba conmigo, el nuevito y yo, y a solas con la muchacha, pues para intentar echar fuera el chamuco, ¿no? Porque la única vez que lo había visto había sido en el Cerezo y el pastor que estaba ahí, pues era bautista y él no creía en esas cosas, ¿no? Entonces, ahí se manifestó un endemoniado ahí en el Cerezo, pero pues yo nunca había visto eso, ¿no? Total que ya nos subimos a una habitación y pues ya le puse manos a la muchacha, le puse las manos y le empecé a ordenar al chamuquín que saliera, ¿no? Que saliera y por la chamaca me tiraba mordidas a la mano que yo tenía, donde yo la tenía puesta, en la cabeza de ella y me tiraba mordidas y este muchacho que me acompañó pues estaba pero aterrado, cayó de rodillas ahí llorando, man, por la cosa que estaba viendo ahí. Pero bueno, por fin la jovencita esta se fue tranquilizando y pues ya empezó a llorar y oramos por ella y todo el asunto después de que salió el demonio y ya, quedó muy tranquila y pues yo le di muchas gracias a Dios. Resulta ser que pues fue un sábado en la noche, el otro día me fui a a la iglesia, salimos de la iglesia, nos fuimos a pasear el día domingo y cuando regresé me habla mi amigo otra vez, me dice, ¿qué crees que está peor este asunto? Yo entré pues en una situación, pues preguntándole a Dios por qué, ¿no? Pues si tú ya la liberaste, pues cómo otra vez entra ahí el chamuco y el asunto y entraron muchas dudas en mí, pero volví a ir, esa vez ya fui yo solo. Al estar yo ahí en ese lugar otra vez, estaba la muchacha pues otra vez en las mismas condiciones, pero ya era noche, Edgar. Ya era noche, ya los anexados ya se habían ido a dormir. Y cuando estaba yo ahí y que llegué, pues así te digo, haciéndome preguntándole a Dios, ¿no? ¿Por qué? Y ya escuché una voz interior que me dijo, es que es para mi gloria. Entonces yo lo único que hubo en mí, pues fue y yo sé que es Dios, porque ahí dice que es Dios el que pone el querer como el hacer. Yo sé que fue Dios el que me puso eso y le dije al jefe, ahí pues al del grupo, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Bájame a todos los anexados. Y ya los bajó, estaban ya dormidos y ahí en la sala de juntas de ellos, ahí los puse. Y me acuerdo que les dije, ahorita van a ser ustedes testigos del poder de Dios. Y le volví a poner manos a la chamaca y así agresiva contra mí. Pero por fin, man, salió el chamuco de aquello, ¿no? Ahora yo entiendo, yo lo que entendí fue, bueno, que en un momento dado, pues eso era el plan de Dios desde el principio, desde el primer día que yo fui, pero estaba yo con dudas, ¿no? Con la duda tal vez, ¿no? Pero precisamente el domingo cuando volví antes de ir, yo me puse a orar, ahorita que escuchaba la lección de orar primero, yo me puse a orar y platiqué con mi papá y le dije, mira papá, yo no fui en el nombre de José Luis Bolaños, yo fui en tu nombre, Señor, y voy a volver a ir nuevamente, pero pues yo no voy a hacer el ridículo, Señor.
vamos a hacer el ridículo. Y ya fui. Pues resulta que hubo liberación y ahí más de un puño de chamacos ahí que, pues espantados por lo que vieron y viendo la gloria de Dios manifestada ahí, eso me permitió darles el mensaje de salvación y algunos entregaron su vida a Cristo y pues empezaron a congregar, ¿no? Pero es digo que fue así como por accidente. Después de esto, pues se corrió la voz en ese medio, ¿no? De que pues, este humilde servidor, ¿verdad? Había sido, y ellos pues se lo imputan a uno, ¿no? Como que es uno el efectivo. Y pues me volvieron a llamar para otras situaciones similares. Y bendito sea Dios, pues se testificó, ¿no? Bendito sea Dios, el Señor hizo es eso, milagro delante de mucha gente y gente creyó, ¿no? Entonces, pues así lo llegué a hacer. Y recuerdo en otra ocasión que me invitaron a un lugar, estaba una persona enferma de SIDA. Y bueno, pues yo había visto lo del demonio, pero así de SIDA, pues recordamos que cuando estaba en todo su apogeo, pues era una enfermedad de muerte. Pero igual, o sea, en el nombre del Señor, ¿no? Y platicaba diciéndole al Señor, bueno, papá, pues aquí está este mono, ¿no? A tus órdenes. Y me acuerdo que también le pusimos la mano a esta persona enferma de SIDA y el Señor también la sanó. No en el instante, ¿no? No fue un milagro, pero la sacó de aquella condición. Y así yo, pues en algún momento, y lo confieso con vergüenza, fui apasionado de esto de la imposición de manos porque me encantaba, ¿no? Ver los milagros de Dios. Pero, la verdad, llegó un momento que lo empecé a dejar de practicar. Nosotros vimos muchas cosas cuando estábamos tomando el discipulado ahí con Alberto y con don Jaime. Practicábamos esto, que yo estoy seguro que ustedes también lo hacían. Antes de empezar a la reunión, el estudio de lo mismo que estamos tomando ahorita, los módulos, orábamos y hacíamos grupitos y nos imponíamos manos y empezamos a practicar esto de los dones que estaban hablando ahorita, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, y veíamos la gloria de Dios a través de la manifestación de los dones. Pero yo la verdad les decía, para vergüenza, pues llegó un momento que empecé a ser testigo de tanto, como una especie de fanatismo, que ustedes también lo han visto, gente que ha hecho uso y abuso de esto de la imposición de manos, y ya no quise yo participar porque había una efervescencia y todo el mundo quería que oráramos por ellos y hermano, y póngame las manos y para él y para el otro. Dije, no, yo no voy a ser partícipe de eso. Y la verdad dejé de hacerlo, no, no en su totalidad, pero sí parcialmente, ¿no? Sin dejar de seguirlo practicando. El orar por los enfermos, el orar por mi familia aquí en casa, el orar por los hermanos en la iglesia, el orar para un momento dado, pues delegar la autoridad, ¿no? Como veíamos ahorita los diáconos y los ancianos en la iglesia, pues delegar la autoridad, imponer manos, y Dios, pues a mí Dios me ha dado grandes satisfacciones a través de eso, de ver milagros de sanidad y pues yo sigo creyendo, ¿no? En lo que es la imposición de manos y de alguna manera yo lo sigo practicando. Sobre todo, les digo, pues en lo que más Dios me ha usado en un momento dado, pues ha sido eso, en echar fuera demonios y en la sanidad, ¿no? En la sanidad. Yo creo fervientemente en esto, lo enseño en la prisión, lo enseño a mis hermanos en la congregación, se lo enseño, y lo sigo enseñando a la manera que yo lo aprendí. Que no se trata de orar por los enfermos, sino que se trata de imponer manos, porque eso es a lo que Jesús nos mandó. No nos dijo que fuéramos y oráramos por los enfermos. Él dijo que sobre los enfermos pondríamos nuestras manos y que ellos sanarían. Entonces, yo lo aprendí así, yo lo he seguido practicando de esa manera, insisto y lo digo para pena mía, no de la manera tal vez que debería de hacerlo, pero sí creo en la imposición de manos y yo sigo practicando la imposición de manos y lo seguiré haciendo, ¿no? Lo seguiré haciendo porque
Yo sé que somos instrumentos de Dios nada más, así como el cable que tienes ahorita en tus audífonos, Edgar, ¿no? Eso somos nosotros, el cable nada más está conectado a la fuente de energía y pues que transmite y podemos escuchar, ¿no? Si no hay ese cable, pues ahí está el poder de Dios, pero el Señor nos usa a nosotros para transferir, para transmitir su poder, su energía hacia la persona que lo está necesitando. Y te repito, yo creo que eso es precisamente para dar testimonio a través de nosotros, Dios a través de nosotros, de su poder, de lo que Él es, ¿no? Y bueno, pues brevemente es lo que les puedo compartir acerca de la imposición de manos. Muchas gracias, mi hermano. Pues es un No me escuchas mandamiento, tú, ¿no? Enrique. Ahorita, Ah, ¿ya me escuchó? sí, ya. Ah, ahorita lo que comentábamos, ¿no? Y lo dijiste, lo dijo Beto, y en los versículos que ahorita se nombraron, es un mandamiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir, ¿no? Porque realmente no somos nosotros, es Dios a través de nosotros, de nuestra fe en ponerla en obediencia. Fíjate, ahorita decías de una persona que tenía SIDA, ¿no? Me acuerdo que yo tengo una herida en el pecho y me llevaron a Tepepan. Me la produce, ahora sí me la hice en la cárcel y pues me llevaron a Tepepan, allá, porque hay hospital ahí en Tepepan, y me encontré una persona que tenía SIDA. Yo no sabía esto, yo posteriormente lo aprendí porque me metí a un curso de todo eso, ¿no? Cómo te infectas del SIDA y etcétera, etcétera, ¿no? Al principio yo nunca había estado con una persona sidosa y Dios me dijo que fuera a orar, a que le hablara de él, porque así me dijo Dios, ve y háblale de mí. Yo estaba en un cuarto con varias personas, con varias camas ahí en el hospital, y él estaba pues aislado en una habitación sola. Pues ya fui yo, la verdad, yo llevaba ese miedo, y te lo comento así, yo tenía menos de 3 meses de haber conocido a Jesucristo, ¿no? Ahorita pues ya nos dieron la enseñanza, la hemos tomado, la hemos impartido en los módulos nosotros, ¿no? En aquel entonces, vuelvo a repetir, yo tenía ni 3 meses de haber recibido a Jesucristo, pero yo había leído de que tenemos que poner las manos de los enfermos y sanarán. Cuando yo entro al cuarto, yo encuentro a esta persona con un rostro demacrado, cenizo, postrado en cama, delgado, sudoroso, de un sudor así grasoso, y ya entro y le empiezo a compartir de la palabra. Vuelvo a repetir, yo tenía menos de 3 meses. Lo que dije, Bolaños, la verdad, hoy ya lo sé, ¿no? Que es el Espíritu Santo que te guía, el que habla, ¿no? Y hablé cosas que yo dije, ¿de dónde saqué tanta palabra, no? ¿De dónde, no? Y agarra y le digo, ¿cómo te sientes? Me dice, tengo temperatura, tengo unas temperaturas. Y luego, ¿qué te dice que tienes? Me dice, pues bueno, pensaban que era leucemia, pero ya me hicieron el último estudio y no es, tengo SIDA, ¿no? Y agarra y me dice, ¿sabes qué? Pues dice en la palabra, ahí en la Biblia, que pongamos las manos de los enfermos. Yo la verdad tenía miedo al principio de que digo, con la saliva o con el sudor me voy a contagiar de SIDA. Yo no sabía esto, ¿no? Ahora ya lo sé, que el contagio es a través de una transfusión de sangre o por tener relaciones sexuales, ¿no? Y que le pongo manos, Bolaños, que le pongo manos, y ya le puse manos, ahora sí termino, sigo compartiendo la palabra, y así al poco ratito agarra y me dice, ¿qué crees, hermano? Le digo, ¿qué? Me dice, ya no tengo temperatura. Y le pongo la mano, dije, no, sí, porque en serio, Bolaños, estaba hirviendo de temperatura. O sea, cuando le puse las manos, una calentura, o sea, estaba bien caliente, ¿no? Por eso le puse las manos, pero yo dije, pues dice en la Biblia que pongamos las manos de los enfermos y sanarán, y que se la pongo, ya terminé, me dice ese de que ya se le había quitado la temperatura, nos gritan, esos norteños ya se van,
y agarra, lo que yo sí le dije es esto. Le digo, si vives, vives para Cristo. Y si mueres, muere para Cristo. Ya el vivir y el morir es ganancia. Me dice, gracias, hermano. Gracias por venir. Realmente yo ni quería ir porque yo tenía miedo, ¿no? Me doy la vuelta y volteo porque él tenía una Biblia ahí, la agarró con un abrazo así tan fraternal, con una fe, y Dios me dijo, fíjate, posteriormente Dios me dijo, Edgar, ¿tú crees que nomás yo lo sané de la temperatura? Y yo me quedé así, o sea, esa palabra sí me la dijo Dios. O sea, dije, no, porque Dios no da, pues ahora sí, las bendiciones a medias. Dios lo sanó de SIDA. Yo tengo la seguridad, la convicción de que si Dios lo sanó de la temperatura, Dios lo sanó de la enfermedad del SIDA, ¿no? Y hoy en la cárcel, hace 3 días llegó una persona, un homosexual operado, llegó por matar a su pareja, que era otro hombre, llegó a la estancia de un hermano que está congregando con nosotros, y le dijo esta persona al hermano, me dice, yo no sé por qué me trajeron aquí contigo, dice, pero la verdad, no te distraigas, dice, porque yo tengo ganas de matarte a ti también. Así le dijo al hermano, fíjate. Y el hermano, pues sí se sacó de onda, pero le empezó a hablar de Jesucristo ahora sí con lo que él sabe, ¿no? Porque pues ahora sí va conociendo apenas, ¿no? Hoy el licenciado, nuestro jefe de área, nos lo llevó y se le compartió de la palabra y Dios me dijo, fíjate ahorita cómo concuerda, ¿no? Y Dios me dijo, ponle manos y ora por él. Y empecé a orar por él, Bolaños. ¿Qué crees? Esta persona que te digo que traía cosas bien locas, se quebrantó de una manera como como un niño, tiene creo 30 y tantos años, se quebrantó como un niño, pero Dios, fíjate, el pastor de allí del Cerezo, de donde yo voy, pues hay pastor adentro, nomás nos quedamos él y yo, todos se fueron, y le impusimos manos, oramos por él, y fíjate qué gran bendición, Bolaños, la verdad, Dios lo tocó, y me dice, me siento muy bien, me dice, gracias, porque la verdad necesitaba esto. Y yo le digo, ¿ya te habían hablado de la palabra? Me dice, no, a mí no me habían hablado de la palabra, yo no conocía la palabra, dice, apenas ahorita con ustedes voy conociendo de la palabra. Y dices, ¿no? O sea, fíjate cómo, pues hay liberación, hay sanidad, hay dones, ahora sí, pues cuando levantas a un siervo, pues ponle manos, ¿no? Hay gente que los unge, ¿no? Pero pues la ungida nomás es para los enfermos, como habla ahí, ¿no? Beto, cuando a mí me levantó, ahora sí, como Dios me levantó a mí como pastor en el reclusorio norte, pues Beto oró por mí, ¿no? Oró por mí y me puso manos. O sea, yo sí me quedo bien claro esto, ¿no? Pues vamos a invitar a nuestro hermano Adolfo, si nos puedes decir, pregunta, comparte tu experiencia personal respecto a cómo las has ejercitado la imposición de manos en tu vida y en tu ministerio. Si me esperas tantito, Gracias. Sí, mi hermano. rápido, Perdón. espérame, gatito. Sí, Espérate, Casi no hablo. Cuando adelante, hablo de hablar, no hablo y Bolaños. cuando... Fíjate que es precisamente, yo sé que Dios no hace nada por sí, ¿no? O sea, no nos dio el mandamiento nada más o sea, para nosotros, no, porque él tiene sus planes, ¿no? Él tiene sus propios planes. Ahorita rápido me acordé. Hace años una persona me invitó a orar por un enfermo, le había hecho una operación muy riesgosa y ya les he comentado esto, estaba en un grito, pero en un ardor que tenía, ¿no? Y yo fui, estábamos discipulando un grupo de gente en su casa y me pidió de favor que fuéramos y ya fui. Y pues ahí estaba este hombre y él ya le había compartido de Cristo, le había entregado su vida al Señor también este hombre, pero estaba mal en la operación que le habían hecho. Y ya yo le dije, bueno, ¿tú crees que Cristo te puede sanar? ¿Cristo te da ese dolor? Y me dijo, sí. Entonces, lo único que le dije, yo me puse a orar, ¿no? Obvio. Y le dije, pues pon tu mano, porque él tenía su mano más limpia y una en la calle. Pon tu mano en tu herida
Ya yo puse la mano sobre su herida y ya le pedí al Señor, ¿no? Pues, Señor, yo soy obediente a lo que tú me acabas de mandar, estoy poniendo mis manos sobre él y la sanidad viene de parte tuya. Amigo, este hombre empezó a abrir los ojos así, pero pelaba los ojos, porque dice, bueno, él ya nos comentó que el momento que le pongo la mano, el ardor de la herida se le empieza a ir y se le quita el ardor y el dolor. Mi amigo se quedó tan impactado con eso que él tenía una hermana con leucemia en la columna vertebral. Y me pidió de favor que fuera a orar por su hermana. Le dije, amigo, te estoy diciendo que no soy yo, pero a ver, vamos. Ya, me pagó el avión, fuimos a México y todo, y a la casa de la hermana. La hermana, una casa que no te la platico, parecía palacio el lugar ese. Y pues ya, voy a platicar con la hermana famosa, pero pues no me daba entrada por ningún lado. Yo le hablaba de un lado y siempre me bateaba. Total que me sentí igual, que no, pues aquí no tengo por dónde entrar. Me regresé con mi amigo, él estaba en la sala. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, pues, ¿qué crees que no da chance a tu hermana de nada? Y haz de cuenta que lo que le estoy diciendo a él, otra vez la vocecita, es que yo no te traje para que oraras por su sanidad, o sea, la sanidad de su cuerpo. Te traje para su sanidad de la alma. Y me regresé, man, y se lo dije así tal como yo lo escuché. Dije, ¿qué crees? Que yo no vine a orar por ti para que sane tu enfermedad. Vine para que sanes tu alma y que se suelta llorando. Y entonces le impongo manos y ella llore y llore y llore. Ahí la llevé a Cristo. Y después, nunca sanó ella, ¿eh? Ella murió en un hospital en Houston de leucemia en la columna. Ella murió de leucemia. Pero a través de ella, ella ganó a toda su familia para Cristo, a su esposo, a sus hijos, a todo. Y ahorita a través de la bendición, de solamente el toque, de tocar y bendecir, acabo de estar hace un mes y algo en la Ciudad de México con una persona que habíamos caído en enemistad total. Cuando lo vi y lo abracé, en ese momento le di un abrazo, pero de amor y de bendición, porque yo dije, en el nombre de Cristo yo te bendigo. Cuando después de rato le estaba platicando, les habló un puño ahí de gentes y les dijo, qué bueno es sentir un abrazo fraternal, un abrazo de amigos. Y empezó a hablar de lo que él había experimentado a través del abrazo que yo le había dado. Y algo que aprendí hace mucho tiempo, Edgar y mis hermanos, bendecir a la gente cuando le estás saludando. En el nombre de Cristo, yo te bendigo. Sin necesidad de hablar. Y repito, no somos más que ese cable que traemos ahí. El cable que está de la fuente de poder que es el enchufe a mi máquina donde me están viendo y lo estoy viendo, no somos más que eso, el cable nada más, que transmite la energía de un lugar a otro para que funcione. Gracias, Edgar. Sí, mi hermano, muchas gracias. Adelante, hermano Adolfo. Gracias, Edgar. Gracias, jefe. Pues buenas noches a todos. Bueno, esto de la imposición de manos ha sido algo que desde que yo estaba allá en Irapuato, una ocasión cuando entraba al Cerezo 1000, fui a visitar a la familia de un interno. No se acuerda, jefe, tenía un niño que tenía una mano tiesa. Y ya que lo visitábamos y estábamos platicando ahí con ellos, la esposa y los hijos de este muchacho. ¿Y crees que, digo, pues es que es un mandamiento, ¿no? Lo que funciona aquí en realidad pues es la obediencia, ¿no? A Dios, el creer que Dios va a hacer la obra. Y obviamente que pues no es tanto que la oración, sino que pues ya vamos con oración, ¿no? Tenemos que ir con fe y ya debemos tener un tiempo de oración básico. Y recuerdo que esa vez impuse manos en el niño porque tenía la mano tiesa, tenía una mano tiesa. Pues que es que cuando nos estábamos despidiendo de ellos ya para retirarnos,
El niño levantó la mano y nos decía adiós, con la manita que había estado tiesa. Y digo, así como eso te puedo contar un montón, ¿no? De testimonios de personas que hemos impuesto manos y tiempo después han venido y una señora estaba muy enferma también, no le hallaban cura en el médico y su esposo me platicó que la esposa estaba enferma y yo le dije, oiga, ¿me daría oportunidad de ir a orar por ella? Y dijo, ¿de verdad? Sí. Y ya me dijo dónde vivía y fui con Rosy y pusimos manos y la señora estaba bien flaquita, flaquita y como que ya estaba pues también convaleciente. Un mes después llegó ahí a donde tenía yo mi negocito y me dijo, usted lo andaba yo buscando. Y yo dije, ah, caray, pues ¿qué hice? Pero ya era una señora gordita, diferente. Dice, desde el día que ustedes fueron a mi casa y oraron por mí, yo me levanté de la cama, dijo, y eso hace como 2 meses andábamos mi esposa y yo aquí abajo en una tienda y llegó la señora y nos dijo, ah, a ustedes les debo yo, quién sabe qué, el agradecimiento toda mi vida, dijo, porque el día que ustedes fueron a mi casa y oraron por mí, yo desde entonces yo me levanté de la enfermedad y no sé qué. Digo, a veces uno hace las cosas sin pensar que pues el día de mañana alguien se va a acordar, ¿no? Y digo, la gloria es para Dios, pero siempre tener la oportunidad de poder bendecir a otros, no solamente por la oración de la sanidad, ¿no? Como decía el jefe ahorita, hemos tenido el privilegio de bendecir siervos en el cerezo, los que han estado al frente como pastores, los hemos ungido también ahí, pues, poniendo manos. Yo la vez pasada recuerdo que a Jaime, el que llevé a Chihuahua, a Puebla, perdón, cuando él estuvo pastoreando ahí, pues sí agarramos aceitito y le pusimos aceitito en la cabeza y oramos y poniendo manos, pues para que Dios lo levantara. Yo creo que lo importante es que era la imposición de manos para ordenarlo, ¿no? Porque eso también es parte del mandamiento del Señor. Ya le ordenamos como pastor ahí, pues orando por él, y él estuvo toda la pandemia firme ahí, que no entrábamos nosotros, este varón se tendió y hasta hoy en día, gracias a Dios, él sigue predicando, ya se fue para Estados Unidos y en la iglesia donde se está congregando, pues sigue él ahí sirviendo. Entonces yo puedo decir que a nosotros nos corresponde solamente la imposición de manos y a Dios le corresponde hacer lo demás. Sanarlos, levantarlos, fortalecerlos, enviarlos, hacer lo que él tenga que hacer, ¿no? Una ocasión también, nos tocó en la congregación que había 2 chamacos ahí, como lo que estaba diciendo el jefe Bolaños ahorita. También estaban enchamucados los chavillos. Y primero fuimos y estuvimos orando por ellos, pero cuando orábamos por ellos, la muchacha caía dormida. Y el diablo la dormía y ya no nos dejaba hablar con ella, ni se podía hacer nada. Y pues ya, la primera vez la durmió y nos salimos y nos fuimos. Para la siguiente vez fue un día que había reunión en la congregación y cuando llegamos ahí, nos dijeron, oye, que sabes qué, que vamos porque otra vez está manifestando el chamuco en la muchacha aquella. Pues vamos, pero me acuerdo que les dijimos ahí a los hermanos que estuvieran orando ellos. Y esa vez estuvo así bien tremendo porque para entrar a la casa se sentía mucha presión, como mucho aire, como muy pesado el poder llegar hasta donde estaban ellos. Y resulta que era la muchachita y el novio, 2 jovencillos que hay como de 17 años. Entonces, Rosy empezó a platicar con la muchachita, yo agarré al muchachillo y me salí con él a platicar. Y yo le estaba preguntando a él, oye, pero ¿cómo, qué hicieron o qué onda? O sea, ¿qué es lo que les está pasando? No me acuerdo qué le estaba yo preguntando. Y de repente el chavo, se cae al suelo, empieza a voltear los ojos para atrás, a levantar las manos, acá hacer los dedos esos que me cae tan mal cuando la gente los hace desde entonces. A mí me chocó esa posición de dedos que hacen, como de cuernos, porque este chavo los hacía y volteó los ojos para atrás. Empezó a sacar la lengua y de repente empezó a hablar bien ronco y me dijo,
¿tú quién eres? Ah, caray. Cuando ya le escuché la voz ronca y todo, y se reía y todo así bien feo, fue que yo dije, ah, caray, porque yo le decía, Fernando, repite esto conmigo. Y de repente me dijo, yo no me llamo Fernando. Y le dije, ah, caray, entonces, ¿cómo te llamas? Dijo, Christopher, ja, 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 y empezó a reírse así bien grueso. Ya fue que yo entendí, dije, ah, caray, este cuate, o sea, algo había ahí, ¿no? Pues una posesión bien del chamucote ahí en el muchacho. Y de repente yo empecé a orar, pues, a reprender al demonio, y no recuerdo lo que exactamente dije, pero llegó un momento en que me dijo, ya me voy, porque ellos siempre reclaman posesión, es mío, es mío. Ellos siempre van a reclamar que son los dueños, y es mío, decía. Y luego yo seguí orando, y de repente me dijo, ya me voy, pero antes lo voy a maltratar. Y de repente que lo gira, estaba el boca arriba y que lo gira boca abajo, pero así, en un giro así, pero rapidísimo. ¡Zas! Y se empieza a golpear la cabeza en el suelo. Y yo cuando empezó a golpearse la cabeza en el suelo dije, no, o sea, espérate, si lo haces para hacerme creer que algo, ya te creo, pero déjate, o sea, te estás golpeando por feo en el suelo, ¿no? Con la cabeza, una tras de otra. Y de repente empieza a caminar, digo, no caminó, se arrastró como serpiente porque estaba en el suelo, lo giró y se fue como si fuera una serpiente, así, arrastrándose, y llegó a donde estaba un palo y una escoba ahí y la agarró. Pero hay algo así tan tremendo ahí que Dios tiene control porque no se pudo levantar. Y yo seguí orando, no sé cuánto tiempo oré, la verdad, porque entramos habiendo luz y ya para cuando te estoy platicando esto ya estaba oscuro. Y de repente el muchacho volvió a detenerse, volvió a hacer lo mismo que al principio, a voltear los ojos blancos para atrás, las señas esas con los dedos que hacen cuernos, y luego la lengua igual otra vez, sacarla como si fuera una serpiente, y de repente despertó y dijo, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Me duele todo el cuerpo, pero ya con la voz del chavo. Cuando pasó eso, esa fue la primera vez en mi vida que yo vi a una persona poseída. Yo me metí hacia adentro porque la muchacha en ese momento se estaba manifestando también, ella se le hacía la cara por acá, se le hacía todo bien grueso, la cara, el pecho, todo le brincaba bien grande, y yo me fui caminando hacia adentro. Si es neta lo que dice la palabra de Dios, que echarás fuera demonios. Y yo me quedé pues con esa acción, ¿no? Y hoy en día he visto un par de veces más ese tipo de cosas. Ahorita que escuchaba al jefe Bolaños, digo, con razón soy su hijo, ¿verdad? También nos tocó esa parte. Digo, a la gloria de Dios, tampoco es algo que yo le diga, a mí mándenme, ¿no? A los enchamucados, pero sí me han tocado de alguna manera. En el 1000 nos tocó uno, no sé si se acuerda usted. Ese estaba poseído por la pornografía, era adicto a la pornografía. Estos otros chavos estaban poseídos porque estuvieron jugando barajas, no sé qué invocaron, qué espíritus invocaron con las barajas y quedaron pactados, porque a veces el ocultismo eso es lo que trae, ¿no? Te metes al ocultismo ignorando las consecuencias y quedas pactado. Entonces ellos se quedaron pactados ahí, y la siguiente vez fue por otras razones, ¿no? Por alguien que se dedicaba pues a otro tipo de cosas como los sicarios, esas cosas, ¿no? Entonces, pues la imposición de manos es un mandamiento, y sí, Dios nos ha dado la oportunidad de ver milagros, de ver liberaciones, de ver personas ya ordenadas para Dios. Y pues tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Porque eso es algo que el Señor nos demanda, y no porque nosotros seamos muy efectivos, sino porque creemos en el que sí lo es. Y el Todopoderoso hace la obra
yo estoy muy de acuerdo con lo que nos están compartiendo ahorita, porque a mí también me habían metido la idea esa de que llorar con ligereza, que se te vienen los demonios, y eso es una verdadera mentira, ¿no? Dios tiene total control y el que hace la obra es Él. Nosotros somos el instrumento que Él utiliza solamente para fluir ahí la bendición por medio de nuestras manos, pero Dios es el que hace la obra. Sigamos adelante, ¿no? Como dice ahí en el libro de Hebreos, hacia la perfección, pero no dejemos atrás estas cosas porque eso es un mandamiento de Jesús. Y pues es lo Amén. que les puedo compartir, hermanos. Que Dios los bendiga y vénganse con mucho cuidado. Ya los estamos esperando. Muchas gracias, mi hermano Adolfo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Bien, gracias a ustedes. Dios los bendice. Bueno, vamos a invitar a nuestra hermanita Mirta, la hermana amada, Dios la bendiga. Adelante, Dios ya, les bendiga a todos, Dios les bendiga a todos. Pronto nos vemos, primeramente Dios. amén. La verdad estaba pensando mucho para hablar. En otros grupos sí hablo más fácil, pero estamos hablando de un mandamiento, de un don que a mí la verdad me da mucha vergüenza comentarlo porque eh, está muy peligrosito eso porque de repente te agarran de amuleto y así me pasó a mí y como decía el hermano Bolaños, no, yo decía, no, no, ya cuando se agarraban de que venían que para poner manos acá y acá y acá, no, ahí fue cuando dije, no, 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 esto no está bien. Yo empecé en el 2011, a mí me dieron palabra que el Señor me iba a dar el don de sanidad, ¿verdad? Y yo sentía siempre mis manos calientes, calientes cuando estoy cerca de personas y resulta que cuando oro por ellas están enfermas, pero yo sin saber. Entonces, en el 2011 a mí me internan, según esto, por una apéndice. Resulta que ya abriendo tenía invadido todo parte de mis intestinos, necrosado, todo echado a perder. Entonces, ahí en el 2011 estuve en el hospital más de 20 días sin tomar una gota de agua, no podía, nada más me mojaban el algodón, así, sin comida, sin nada. Hubo negligencia médica, estuve de lo peor, o sea, ahí decían, el día 26 llega, se le va a dar un traguito de agua, si revienta todo, pues ya no hay nada que hacer. Mientras estuve yo ahí en el hospital, bajé bastantes kilos y no sé, el Señor me metió ahí como para empezar a fluir con ese don de sanidad, de por medio del Espíritu Santo poner las manos. Me acuerdo que ese piso todos estábamos bien graves, era un cuarto piso de gastro, y una muchachita que estaba así, me acuerdo, hacia un lado, la veía por la ventana y ella me veía y me veía y me veía y como siempre estaba yo con pura música de adoración y de adiós y leyendo, era con lo que yo me fortalecía porque sí tenía miedo, mis niños estaban chiquitos todavía, estaban más chicos y viene la muchacha directamente conmigo y me dice, por favor, ore por mi mamá. Y mi mamá, en paz descanse, estaba conmigo y una hermana y yo muy atrabancada, o sea, no, levántenme, levántenme, tengo que ir. Y fui con todo el suero y sí, despacito y oré por la señora y con fe, ¿verdad? O sea, no me dio miedo, o sea, yo me acuerdo bien que fue como con una seguridad de parte de Dios y puse las manos, ¿verdad? En su vientre y todo y resultó que al día siguiente la señora, pues salieron todos los estudios muy bien que tenía y todo, estaba gravísima. Y luego otra también, vinieron por mí de otro cuarto y la última, la señora esa ya estaba con sus ojos cerrados, ya estaba en el estado vegetativo y todo. Y vino su hermana, perdón, su hija y dijo, es que mi papá murió hace 4 meses de lo mismo y tengo miedo porque mi mamá ya está en estado vegetativo, ya la tienen conectada y todo. Y quiero que ores por ella. Y dije, Dios mío, o sea, Señor, pues tú haces la obra, yo no sé, o sea, yo si la señora no sana o algo, pues yo no sé nada, es tu bronca, yo casi decía, yo no es mía, yo nada más voy a hacer las cosas, o sea, yo voy a ser obediente.
y entró un poco de duda, pero yo dije, no, Señor, o sea, si no la sanas es porque tú quieres, también puedes llevártela, pero con oración. Y me acuerdo que le dije a las que me estaban cuidando, llévenme con la señora, pero en esta ocasión les dije, ustedes también pongan manos con fe, también. Y mi mamá puso la mano con fe en sus piernas de la señora, yo en el estómago y mi hermana también. Y para gloria de Jesucristo, la verdad que me asusté porque la señora abrió los ojos y yo me quedé impactada y dije, ay, Señor Jesucristo, la gloria es tuya y todo. Y la desconectaron y la señora vivió. De hecho, la señora todavía tengo contacto con ella, con sus hijas hasta ahorita. Y a partir de ahí que el Señor me sacó de ese hospital, fue cuando yo me ingresé a la clínica 25 con puros niños con leucemia. Y ahí estuve 5 años yendo. Este, muchos niños no sanaron, algunos sanaron. También una amiga mía estaba enferma del riñón, le quedaba un riñón y ese ya lo tenía devastado. Igual le puse manos y todo, pero esa vez me acuerdo que oré como con mucho coraje contra el enemigo. Así. Entonces, a los que lo tenía totalmente limpio y todo. Son unos poquitos detalles de los muchos que hemos vivido, pero hay una cosa muy importante. Yo enfermé 2 años después de lo del Parkinson y tardé 10 años a que me diera efecto el medicamento hasta el año pasado. Y en ese trayecto de 10 años vino mucha confusión en mí porque yo notaba que la gente cuando yo pasaba a querer orar se quitaban, o sea, como que decían, está enferma, o sea, me va a pasar lo que... Haga cuenta que yo me figuraba que mi enfermedad, o sea, porque a mí me dijeron, No, bueno, sí me llevo la goma, pero pensé que era para borrar, pero no. le realizo por este lado. Bueno, con la goma de una vez, ¿no? no sé quién esté hablando. Ya adelante, mi hermana, ya lo apagué. Ah, ok. A mí me dijo una persona, dijo, es que tú no puedes dar lo que no tienes y tú estás enferma. Entonces eso, el enemigo me lo puso aquí en la cabeza y dije yo, Dios de mi vida, o sea, con razón, y me hizo ver cosas y dije, no, ya no pasaba yo cuando decían, vengan a pasar por enfermos a orar, ya no pasaba, no pasaba, no pasaba Ese porque fue el diablo mismo que te lo dijo, hombre. sí, sí, sí. Y y fue una persona que es pastor. Entonces, Pastor de Satanás, hombre. yo ya no pasaba porque el enemigo me ponía la mirada de las gentes como que no querían que me les acercara. Entonces yo decía, yo me vine más para abajo. Dije, en el nombre de Jesucristo, si yo no soy la que sano, es el Espíritu Santo. Y así voy a pasar y empecé a orar y empecé a orar y empecé a tener respuesta a través de sanidades de la gente por medio de Jesucristo. Y fue como me levanté otra vez y dije, no, ya ahora sí. Y ahora que ya me dio respuesta el Señor después de 10 años, que ya empecé a caminar y ya me empecé a levantar de la cama, a bañarme sola y todo. En esos 10 años, no crean, hermanos, o sea, yo veía, hágase de cuenta como una película, oraba por la gente y sanaba, 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 y yo lloraba y decía, ¿y yo cuándo? Ya son 10 años y yo lloraba y yo cuándo. Y el Señor me decía, espérate, espérate, pero la espera del Señor no es un día o un mes o no sabemos cuánto. Entonces, eso es mi aportación, hermanos. Espero que les haya sido de edificación. Como lo que ustedes me han comentado, pues nos edificamos unos a otros. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, mi hermana. La verdad es una gran bendición y te agradecemos por el testimonio y por tu salud que Dios te ha levantado en el nombre de Jesús. Y esto es para que nos inspiremos a seguir poniendo manos, ¿no? Y seguir creyendo en Dios, porque, pues, vuelvo a repetir, ahorita Bolaño lo decía, ¿no? No somos nosotros, es Dios. Nosotros tenemos que ir a hacer nada más, ¿no? O sea, conectar el cable nada más, ¿no? Lo demás lo hace Dios, ¿no? Dios la bendiga, hermana. Nos vemos pronto. Sí, Bolaños. Me dijo un día un enchamucado que me llevaron ahí en el Cerezo, en el reclusorio. Le estaba yo ordenando que se fuera y volteó así, pero
Voy a decir una palabra fea, ¿eh? Volteé a verme muy emperrado porque parecía perro. Y me empezó a gritar en mi cara, ¿tú quién eres para echarme fuera? Y me empezó a decir cositas de mi vida, ¿no? A recordarme mi pasado. ¿Tú quién eres? Y tú has sido así y así y así. Y le dije, sí es cierto, todo lo que tú dices es cierto, pero ¿qué crees? El Señor ya me perdonó y Él vive en mí, así que te largas, te vas fuera de aquí. Amén. Y siempre va a Amén. estar Gloria a ahí Dios. queriendo, no somos nosotros, la virtud no está en nosotros, está en nosotros, pero no depende de nosotros, es el Señor, el poder de Dios, que Amén. somos grandemente bendecidos porque así como somos, así nos usa Él. La gloria es para Él, no para nosotros. Entonces, el mandamiento, pues hay que hacerlo y hay que seguirlo haciendo. A veces con pena, ¿no? Con inseguridad, porque lo hemos pasado. Y si no sana, ¿qué van a pensar? Ya se acabó el asunto. Tenemos que ir con esa seguridad, ¿no? ¿Cómo nadie puede? Sí, efectivamente, nadie puede dar lo que no tiene. Nada más que lo que nosotros damos no es nuestro, es de Él. Es de Él. El poder es del Señor. Nosotros, pues nomás somos instrumentos si nosotros queremos y si Él nos usa. Gracias, Amén, mi Dios. hermano. No, sí, es real, ¿no? No, pues muchas gracias, la verdad. Ahora sí, no, cada uno de los que estamos aquí tenemos mucho testimonio, sea sanidades, bueno, se ha resucitado gente poniendo las manos, Dios lo ha resucitado, y es algo que, bueno, haríamos un archivo de la nación aquí, ¿no? Hay que hacer un De libro, tantas hombre, cosas. con todos Un los libro, Beto, en testimonios, serio. sí. Sí, en serio. Pues bueno, pues vamos a hacer una oración. Gracias por todo, por este tiempo. Gracias, Beto, Blanquita. Gracias, Adolfo, Mirta, Bolaños, por lo que nos han compartido. Pues vamos a hacer la oración final y pues muchas gracias. Que Dios los bendiga y la paz de Dios esté con ustedes. Si me acompañan a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de nuestro hermano Beto, Blanquita, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Señor, y por la enseñanza, Señor, que nos has dado, Señor, por recordarnos, Señor Padre, y para quitar todo obstáculo, Señor, que tú nos mandas a hacer tu voluntad, Padre, y si tú nos mandas, Señor, pues ya prosperaste nuestro camino, ya fuiste tú, Señor, y el que se hace su voluntad es la tuya, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por la vida, Señor. Bendice a mis hermanos que van en camino hacia Colima, Señor. Bendícenos a nosotros que mañana salimos también igual para la ciudad y posteriormente para Guadalajara y Colima, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdalos, protégelos, líbralos de toda cosa mala, Señor Padre, y que seas tú prosperando, Señor, a todos nuestros hermanos, que quites todo obstáculo, impedimento, Padre. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos. Amén y amén. Dios los bendiga, Emanuel, Bolaños, Mirta, Adolfo, Mauricio, Gracias. hermano, Bendiciones, nos vemos Juan en Mendiola, Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga, un César, abrazo. Eras, Gusto Eric, verlo. Lorenzo, Dile adiós. Por acá los esperamos. Sergio, Que los bendiga. Jordan, Dile adiós. Sergio. Esther, Ramón Papá, te amo. Martínez, Domingo Cerrato, Tercio,